Ahora nos va a hablar Itziar Alonso de los hallazgos electroencefalográficos en niños y adolescentes con encefalopatías por síncope, que es el estudio que nos ha estado hablando antes Juliana. Muchas gracias, Itziar. Gracias. Bueno, pues yo voy a pasar ahora al territorio de lo que decimos de la raya, ¿no? Es a lo que me dedico y voy a intentar que entendáis, que asumáis como algo dentro de la valoración de vuestros hijos la electroencefalografía. Y cuando empezaba a preparar la charla, pues pensé que evidentemente la mayoría de vuestros hijos han pasado por un laboratorio de electroencefalografía, pero quizás como este niño, Manel, de 3 años, en un momento determinado de su vida, necesite hacerse un electroencefalograma. Y ni él ni sus papás saben exactamente qué es, cómo se realiza o qué información va a aportar para el diagnóstico y seguimiento de la patología del niño. Lo que mira, perdón. El electroencefalograma básicamente ayuda a valorar la actividad cerebral que es generada en las neuronas más superficiales del cerebro. Como el ejemplo del iceberg, solamente veremos con el EEG lo que está justo por encima de la superficie. Todo, como veis, la mayoría del cerebro que queda por debajo no vamos a poder reflejarla con un electroencefalograma. Es una prueba que es sencilla, es indolora. Dependiendo del hospital que tengáis de referencia, se hará de una u otra manera, pero al final el producto es el mismo, siempre realizado por personal que está cualificado e interpretado por especialistas en electroencefalografía. Es una exploración que se puede realizar a cualquier edad. No os pueden decir o vender que el electroencefalograma en niños pequeños es muy difícil de hacer o interpretar porque no es cierto. Se puede tener más o menos experiencia, pero se utiliza desde prematuros hasta abuelitos con 99 años de edad. Y nosotros en particular, y ya esto está muy extendido a nivel internacional, utilizamos la grabación de vídeo para poder hacer una correlación entre la actividad eléctrica que estamos viendo en la pantalla del ordenador con lo que le está pasando en ese momento al paciente. Como ya todos sabéis, colocamos una serie de electrodos de una manera u otra. Ahora es mucho más cómodo esos gorritos que colocan a los niños donde ya van insertados los electrodos, de tal manera que esos electrodos quedan sobre unas regiones concretas del cerebro del niño. Estos electrodos se conectan a la computadora y lo que vemos son una serie de ondas cerebrales. Cada área cerebral se organiza de una manera, funciona a un ritmo y tiene una relevancia mayor o menor a nivel de todo el córtex. Esto nos ayuda a diferenciar muy bien la actividad por cada uno de los lóbulos de funcionamiento del córtex. Áreas más frontales o anteriores, las occipitales posteriores y otras intermedias como son las parietales, las centrales y las temporales. A mí me gusta hacer la analogía con el mar. ¿Qué información extraemos del EEG? Por un lado, vamos a poder ver cómo es la actividad del cerebro en reposo. Y ese reposo puede ser tanto cuando el paciente está despierto como cuando está dormido. Sería un mar en calma, sería el agua tranquila que está continuamente fluyendo, el que nos informa de esa actividad en reposo. Y lo otro que podemos ver pues, son las alteraciones, que pueden ser en forma de crisis y serían alteraciones críticas o alteraciones que aparecen entre las diferentes crisis y que no generan ningún tipo de clínica o sintomatología en el paciente. De esta manera y con esta analogía podemos ver unos trazados
más llanos o en calma, que será la información que nos aporta la actividad cerebral más de base, tanto en vigilia como en sueño, o las alteraciones que resaltan de esa actividad de base, que serían las alteraciones críticas o intercríticas. Tenemos que tener en cuenta, y más cuando trabajamos con niños, que cada uno de estos ritmos u ondas cerebrales se presenta con una mayor proporción o menor proporción dependiendo de la edad en la que analicemos el electroencefalograma. En concreto, en el niño hasta los 4 años se producen unos cambios de maduración en este tipo de ondas que hacen que veamos cómo maduran los ritmos y cómo se organiza la actividad cerebral de la corteza a lo largo de los años. Este sería un ejemplo de varias edades diferentes, y para que os hagáis a la idea, decimos que las frecuencias se van haciendo cada vez más rápidas a medida que el niño cumple años, y en cambio la amplitud, lo grande que es la señal, va disminuyendo a medida que cumplen años. ¿Y cómo vemos las alteraciones intercríticas? Pues las podemos dividir dependiendo del área donde se originan, o mejor dicho, el área que refleja el electroencefalograma. Pueden ser más localizadas en un área concreto del cerebro y hablaremos de alteraciones más focales, o se pueden situar en un hemisferio, en otro hemisferio, pero más generalmente en todo el cerebro. Esas serían las alteraciones más de carácter generalizado. Y las alteraciones críticas, que supongo que estaréis mucho más acostumbrados porque os hablan mucho más de crisis, pues lo mismo. Dividiremos dependiendo de la sintomatología que predomina en el paciente, de crisis de carácter focal o crisis de carácter generalizado. Y aquí la diferencia sobre el electroencefalograma, lo que yo estoy acostumbrada a ver en el día a día. Veíamos cómo sobre el mar en calma puede haber alteraciones que salen o destacan de esa actividad cerebral basal, y las generalizadas, que son mucho más sencillas, más visibles. Y vamos a centrarnos ya en los hallazgos electroencefalográficos que hemos podido determinar en esta serie de pacientes que hemos trabajado. Esto era lo que hasta ahora estaba descrito para los pacientes con SYNGAP en las diferentes publicaciones que hay en la literatura. Se habla que su actividad cerebral de base, tanto en vigilia como en sueño, está desorganizada. Os habrán hablado de los términos como actividad cerebral lentificada, forma parte de este término de encefalopatía. Son niños que tienen descargas epileptiformes de carácter más generalizado. De hecho, el tipo de epilepsia que acostumbran a tener más frecuentemente es epilepsia generalizada, y ya se había descrito que parecía que tenía mucha mayor expresión estas descargas en las áreas posteriores, en las occipitales. Y son niños que tienen como trigger o desencadenantes de estas alteraciones críticas e intercríticas. Y entre esos desencadenantes estaban el cierre palpebral, una ausencia de fijación clara, la estimulación luminosa intermitente o un acto como puede ser el comer día a día. Pues el trabajo que llevamos a cabo ha sido un estudio descriptivo retrospectivo, es decir, hemos recopilado pacientes que ya estaban identificados para analizar cómo eran sus trazados antes de empezar el estudio. Todo esto, tal y como ha explicado Juliana, ha sido gracias a la Red Española de Colaboración que se ha podido instaurar, y estaban incluidos pues, todos aquellos pacientes con variantes patogénicas SYNGAP1 que tuvieran o no epilepsia. En este caso he querido presentar los datos desde un punto de vista más neurofisiológico, en el sentido de que yo pude revisar directamente
trazados que habían enviado los doctores referentes o que habíamos realizado aquí y he comparado esos datos con los datos que obtuvimos del EEG a través de los cuestionarios. Por tanto, los resultados que voy a presentar de base serán los de pacientes que yo he analizado directamente y los compararé con los resultados que hemos obtenido. Realicé una lectura clínica estándar, tal y como realizo habitualmente en el día a día. Como os explicaba, teníamos una red inicial. En el artículo se describen los hallazgos de estos 36 pacientes. Yo revisé directamente los trazados de 14 pacientes y eran 43 registros que tuvimos. Y al final, eliminando registros repetidos tomados en el mismo año, nos quedamos con 36 registros. Eran electros convencionales, la mayoría de ellos, algunos tenían registro solo en vigilia, otros tenían registro de vigilia y sueño, y las edades eran entre los 2 y los 20 años, con varones y hembras por igual. ¿Qué analizamos? Pues lo que os he estado explicando hasta ahora, cómo era su actividad cerebral, tanto en vigilia como en sueño, qué alteraciones intercríticas tenía y qué alteraciones críticas encontrábamos. En cuanto a la actividad cerebral en vigilia, esto es lo que vemos en los 14 pacientes que revisé personalmente. La actividad era todavía organizada en un 15% de los registros y todos estos pacientes tenían edades inferiores a 5 años. El 100% de los pacientes que tenían actividad organizada a lo largo de los años en evolución acaban desorganizando su actividad cerebral basal en vigilia. El otro 85% la tenía desorganizada y todos los pacientes que tenían esta actividad mal organizada eran niños mayores de 6 años. En cuanto al sueño, pues en estos 14 pacientes el 91% de los registros eran desorganizados. Faltaban lo que llamamos grafoelementos o características diferenciales del sueño que son normales en niños sin la mutación SYNGAP1. Y lo mismo que pasa en vigilia, pasa con el sueño. Los pocos que tenían sueño organizado al principio, en evolución lo acaban desorganizando. Hay un dato nuevo que aportamos a la literatura que todavía no había sido descrito y es la presencia de una actividad más rápida de lo habitual en la actividad de base de los niños. La podemos describir en estos 14 pacientes hasta en el 64% y también son niños que hasta en el 90% de los pacientes tenían más de 6 años de edad. Y repetir que es un hallazgo que hasta ahora no está descrito en la literatura. Todos los hallazgos que describimos para la actividad cerebral en vigilia, en sueño y respecto a la actividad rápida que encontramos en el electro, son hallazgos que se validan tanto en la visualización directa de los trazados de los 14 pacientes como los datos ampliados a los 36 pacientes del paper por publicar. En cuanto a las alteraciones intercríticas, pues la mayoría eran de localización bilateral posterior, tal como estaba descrito en la literatura, pero encontramos otras alteraciones que tienen mayor amplitud en áreas más anteriores. Las alteraciones de carácter multifocal y focal fueron esporádicas. Vemos vemos cierta predominancia de estas alteraciones occipitales o posteriores en niños más pequeños y a medida que van cumpliendo años aparecen las anteriores y disminuyen las posteriores. Y nosotros, como rasgo distintivo también de los pacientes con SYNGAP, encontramos que hasta el 35% de los pacientes tenía cierta fotosensibilidad, sobre todo en los pacientes que yo revisé expresada en relación con el cierre palpebral.
Cuando el niño cierra los ojos es cuando se desencadena la descarga epileptiforme. Este es el ejemplo de una de nuestras pacientes a lo largo de los años. Este es el trazado de la niña a los 3 años, es un trazado completamente normal para la edad en reposo, que a lo largo de los años va haciendo aparecer las alteraciones más posteriores o las alteraciones más generalizadas o difusas. Aquí ya se empiezan a ver los ritmos rápidos de los que hablaba anteriormente, y aquí con 8 años es cuando ya se hacen muy significativa la aparición de esta actividad beta. Y por último, en cuanto a las crisis, pues tuvimos un registro bastante bajo de crisis. Tenemos que tener en cuenta que al ser registros convencionales, habitualmente el registro dura entre media hora y 1 hora, por lo que es difícil el poder registrar crisis durante los electros convencionales de estos niños. La mayoría de este tipo de crisis que observamos eran las mioclonías palpebrales y podían asociar o no crisis tipo ausencia. Como conclusiones del trabajo que hemos realizado, creemos que podemos decir que en nuestra cohorte de pacientes sí que existen unos marcadores electroencefalográficos de SYNGAP1, entre los que destacamos que en tanto la actividad cerebral basal en vigilia como en sueño van a ser desorganizadas mayoritariamente, que aparecen unos ritmos beta de distribución difusa a lo largo de los años que no han sido descritos antes en la literatura, y que las alteraciones intercríticas bilaterales y generalizadas son respectivamente posteriores y anteriores, también con evolución en el tiempo. Creo que es un dato importante que no había sido tampoco analizado en otros trabajos, y es la evolución de las características electroencefalográficas. Y para terminar, pues podía haber puesto cada uno de los nombres de los médicos que nos han enviado pacientes, de los compañeros con los que hemos trabajado en el Hospital Sant Joan de Déu. Podía poner incluso vuestros nombres, pero me parecía que esta frase aunaba el agradecimiento a todos los que hemos trabajado en esta investigación.